estas órdenes de pago que están alojadas en el archivo del Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cómo concebir al dinero, que es una noción a veces tan etérea, digamos, inquieros de la Hacienda para amortizar la deuda pública del gobierno de Buenos Aires. Hay un juego de expectativas que es interesante porque muestra también cuál es la racionalidad de esos acreedores del gobierno en torno a sus papel. Es decir, la moneda establece para cada coordenada social, cultural, para... Continuamos con la siguiente ponencia de esta jornada del Encuentro de Buenos Aires 2022 en conmemoración del 200º aniversario del primer billete de Banco Argentino. Les recordamos que todo el evento está siendo filmado y luego será subido al canal de YouTube del Centro. Por tal motivo les solicitamos dejar las preguntas para el final de cada exposición. Del mismo modo les solicitamos tengan a bien silenciar sus teléfonos celulares. En la segunda disertación de este sábado será un gusto escuchar al doctor Martín Wasserman, miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Martín es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Es docente de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella. Integra el grupo de Historia Económica en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Su trabajo fue reconocido por la Asociación Española de Historia Económica con el premio Ramón Carnade en 2012 y por la Asociación Argentina de Historia Económica con el premio a la mejor tesis en Historia Económica Argentina en 2016. Ahora nos expondrá acerca de un leviatán de papel, de la monetización de la temprana deuda pública a la monetización bancaria del crédito comercial. Buenos Aires, primer cuarto del siglo XIX. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor, un gusto inmenso estar acá con ustedes. Son, como conversaba recién, un público que es muy desafiante porque es de ustedes de quien también se aprende muchísimo en la producción académica, porque en el fondo de los estudios monetarios está su soporte material y generalmente quienes mejor conocen ese soporte material y sus cambios son quienes están involucradas en la numismática, así que no creo que yo vaya hoy a decirles nada que no conozcan, nada que no sepan, pero me interesa compartir un proceso que ustedes ya conocen muy bien, quizás a través de algunas hipótesis de trabajo que fueron orientando mis investigaciones últimamente. Y entonces ahí me parecía interesante partir de compartirles algunas premisas, decirles teóricas quizás es un poco excesivo, algunas categorías conceptuales en torno a las cuales me interesaría ofrecer algunas palabras. En principio, como les decía recién, generalmente, estructuralmente, en la investigación científica se trabaja en base a hipótesis, y la hipótesis que fue orientando mi trabajo últimamente en relación al surgimiento del Banco de Buenos Aires es que el surgimiento del Banco de Buenos Aires, o Banco de Descuentos, sobre el que muchos y muchas de ustedes conocen muy bien, y tengo el privilegio de conocer el trabajo de Fernando Perticone, del que vamos a aprender muchísimo sobre el Banco de Buenos Aires. Parto de una hipótesis muy general, que es que el surgimiento del Banco de Buenos Aires y con él sus dispositivos monetarios, sus instrumentos, sus billetes, y no solo sus billetes, también sus órdenes de pago, sus libranzas, es el resultado de una negociación financiera entre el gobierno y sus acreedores. Es el resultado de una negociación, pero también fue un instrumento institucional en esa negociación, y sobre ese proceso me interesa comentar algunas cosas hoy. Es un proceso de transición de la deuda pública y la monetización de esa deuda a la monetización del crédito comercial, ¿no? y a la institucionalización de esa transición. Entonces, la aparición del billete de banco no pareciera surgir solo o exclusivamente por la falta de circulante, sino porque esa falta de circulante también era
la oportunidad para que los principales acreedores de un gobierno muy necesitado de financiamiento pudieran proveer esos medios de pago apelando a un dispositivo institucional como el banco que podía ofrecer los beneficios correspondientes. Como les decía, quizás compartir algunas acepciones sobre conceptos que son muy generales y sobre los que ustedes deben tener mucho trabajo también de reflexión al respecto, pero me parece interesante comentarlo. En primer lugar, cómo concebir al dinero, que es una noción a veces tan etérea, digamos, y que forma parte de un sentido común que a veces nos hace no cuestionarnos por lo menos en la vida cotidiana no nos hace cuestionar cuál es la acepción que estamos empleando. Quizás dinero en tanto que equivalente general puede ser la forma de interpretarlo más amplia, es decir, la herramienta que habilita una conmensurabilidad entre, bueno, la totalidad heterogénea de bienes, de servicios que son susceptibles de contar con precio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dinero constituye en primer lugar una medida de valor, ¿no? Y esto, de alguna manera, en términos estrictamente categoriales o conceptuales, lo distingue de la moneda, ¿no? La moneda viene a conferirle atributos distintivos a ese dinero, a ese instrumento de mensurabilidad. Es decir, la moneda establece para cada coordenada social, cultural, para cada coordenada histórica, las unidades con las cuales esa mensurabilidad es posible. Entonces habrá unidades diferenciadas regional, histórica, culturalmente, que conforman las monedas con las cuales el dinero se despliega históricamente, ¿no? Libra, peso, es decir, son unidades ponderales que progresivamente fueron desprendiéndose de su referencia a las magnitudes de peso, de volumen en algunos casos, y en este sentido uno podría identificar a la moneda como aquello que le da ropajes nacionales, singulares, regionales al dinero. Y entonces aparecen los medios de pago, es decir, los instrumentos que le dan un soporte material a la moneda, ¿no? Son la materialización de esa moneda, una materialidad que es cambiante también históricamente, que está condicionada en su producción por los horizontes culturales, técnicos de cada sociedad, y entonces esos medios, como ustedes saben mucho mejor que el resto de la sociedad civil, esos medios adquieren formas metálicas, trozos de arcilla, la variedad es inmensa, ¿no? Anotaciones en un libro de cuentas, sensores capacitivos táctiles, si hoy pensamos en la capacidad de pagar con un dispositivo móvil, tarjetas de plástico, papeles, enumerarlo sería bastante difícil. Si el dinero entonces solo se constituye como un equivalente general, es a través de monedas que lo dotan de unidades concretas para efectuar esa mensurabilidad y a través entonces de estos soportes materiales que sirven para realizar pagos y oportunamente para reservar valor, ¿no? Entonces ahí uno tendría una noción sobre estas tres funciones dinerarias que habitualmente identifica la teoría económica como unidad de cuenta, medida, o unidad de cuenta, medida de valor, medio de cambio y reserva de valor, ¿no? Entonces, con esos medios es que se realiza un pago en una moneda definida. Son los medios de pago los que en última instancia dan materialidad a la moneda. Ahora, ¿qué es pagar? Estoy yendo, digamos, a nociones que son empleadas y que empleamos cotidianamente y sobre las cuales, por esa misma razón, generalmente no nos interrogamos demasiado. Pero una acepción posible podría implicar aquella según la cual pagar es reconocer la deuda que se crea al acreedor por los bienes o servicios acreditados. Es decir, pagar es afrontar una obligación. O podría interpretarse como afrontar una obligación, reconocer esa obligación, aunque no necesariamente extinguiéndola, ¿no? Y ahí aparece una multitud de medios de pago que son o cancelatorios jurídicamente o no lo son y sostienen esa deuda en el tiempo. Entonces, los medios de pago son esos dispositivos materiales que permiten a los actores económicos a acceder a bienes y servicios afrontando el compromiso, pagando, ¿no? Es decir, satisfaciendo al adeudado en el momento o a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido una obligación puede redimirse o bien liquidándosela entre los medios de pago que la sociedad reconoce
con poder cancelatorio o asumiendo el compromiso de sostenerla en el tiempo, ¿no? Y distintos medios de pago, esto lo sabemos también muy bien, distintos medios de pago permiten o bien cancelar la obligación en el acto o sostenerla en el tiempo con un costo que generalmente los distingue también en términos pecuniarios, ¿no? Y es en ese segundo caso solamente cuando solemos identificar la existencia de crédito. Y sin embargo, cuando estamos liquidando de contado un pago, también existe una acreditación que puede estar extinguiéndose en el momento, pero existe la creación de una obligación, su mensurabilidad y su cancelación, ¿no? Entonces, el crédito está atravesando todo este proceso y toda esta acción. Entonces, los medios de pago encarnan moneda, no necesariamente o no solamente por su curso legal y forzoso, sino también por la admisibilidad que los actores económicos hagan de ese medio. En muchos casos, quizás el que nos reúne hoy es uno de los más emblemáticos, pero en muchos casos la disposición del curso forzoso legal de un medio de pago no necesariamente garantiza su admisibilidad o no la anula, pero le impone un conjunto de costos que podrían no existir. En los hechos es la admisión que los acreedores hagan sobre ciertos medios lo que permite a un instrumento material determinado operar como medio de pago, es decir, operar como reconocimiento de esa deuda que ha sido creada en el intercambio. Por supuesto, las razones que vuelven admisible a cada instrumento son muy heterogéneas históricamente, son muy heterogéneas políticamente, culturalmente. Sobre esto hay muchísimo escrito, pero quizás nos desviaríamos de lo que nos reúne hoy. Y en el caso del Banco de Buenos Aires, de todas maneras, aun cuando por supuesto sus billetes no tenían curso forzoso ni curso legal, incluso en el marco normativo también parecía respaldarse esa admisibilidad y su exclusividad, ¿no? Es decir, el Banco de Buenos Aires podía usar sellos particulares, los falsificadores serían castigados como monederos falsos, ¿no? Es decir, hay una aproximación a lo que uno podría identificar como ciertas prerrogativas monetarias típicas de los atributos soberanos, ¿no? Entonces, aún contaba con el privilegio de hipoteca en la ejecución de sus créditos, es decir, atributos que son muy cercanos a la autoridad soberana, a su fisco. Entonces, un billete de banco, aún careciendo del curso legal y forzoso, puede ser la materialización efectiva de la moneda si es admitido para el acceso a bienes y servicios. Con lo cual, la admisión de un medio quizás, que es un fenómeno eminentemente social y cultural y no necesariamente está reconocido jurídicamente, es un elemento a tomar en consideración para poder conceptualizar los medios de pago también, ¿no? Ahora, si un papel como este, ¿no? Tiene función como medio de pago es porque cuenta con la admisión del público y esa admisión puede responder en este caso al crédito que detenta su emisor. Aquí lo que estamos viendo es una obra de arte, ¿no? De una artista que se llama Agustina Woodgate. Erosionado ese crédito, como el artista lo hizo sobre el papel propiamente dicho, la función de la materia como medio de pago evidencia su componente fiduciario, su componente simbólico, su componente crediticio, ¿no? Y esta artista en particular, desde esta narrativa estética, abre estas preguntas también, ¿no? Con lo cual el abordaje interdisciplinario siempre se demuestra muy fructífero. Entonces, yendo al proceso más propiamente histórico, ustedes sabrán que una vez que se abrió el proceso revolucionario, porque la intención de mi intervención es, como les comentaba, narrar el proceso que conduce al establecimiento del banco antes que hablar sobre el Banco de Buenos Aires, ¿no? Y quizás para ello haya que comenzar algunos cuantos años antes, y una vez que se abre el proceso revolucionario a partir de 1810, las dimensiones fiscales, financieras y monetarias experimentaron alteraciones muy profundas en el Río de la Plata y particularmente en Buenos Aires, ¿no? Hasta 1811, uno de los principales mecanismos a través de los cuales llegaba moneda metálica a Buenos Aires era a través del real situado. Muy probablemente ustedes sepan, el real situado era una red de transferencias de recursos fiscales entre distintas tesorerías que hacían al mapa de la fiscal de la Hacienda Real, de la Administración Fiscal de la Corona, para sostener
gastos defensivos y administrativos en puntos neurálgicos, como era el caso de Buenos Aires, que sin embargo carecían de bases impositivas locales para poder afrontarlos con impuestos locales genuinos. Y ese circuito fiscal, que movilizaba fondos por cuenta, por orden del rey, obviamente, se solapaba, como ustedes pueden, aquí en el mapa está esquematizado muy estilizadamente, pero se solapaba con los caminos comerciales, ¿no?, que iban enlazando todo ese rosario mercantil interregional que fue dando lugar al espacio económico peruano. A partir del siglo XVIII, esos recursos del situado comienzan a adquirir muchísimo protagonismo en la Caja de Buenos Aires, ¿no?, en la Tesorería de Buenos Aires, llegando a picos como el de 1777, ¿no?, que es cuando la Armada de Ceballos llega al estuario rioplatense con aproximadamente 10.500 personas para disputar Colonia del Sacramento, y a partir de ese momento comienzan a equipararse los montos movilizados por el situado a los que hasta entonces recibían plazas tradicionales y neurálgicas de Hispanoamérica, como La Habana, por ejemplo, ¿no? Y como pueden observar en esta otra gráfica, esa remisión de moneda propia del situado protagonizaba literalmente los ingresos totales de la Real Caja. Hay periodos en los cuales el situado compone el 70% de los ingresos totales, ¿no?, de esta caja, y si bien fue disminuyendo con el cambio de siglo, sin embargo seguía siendo uno de los rubros fiscales de mayor preponderancia por sí mismos en el ingreso de la Real Caja. Es decir, el situado era uno de los principales mecanismos a través de los cuales la economía de Buenos Aires se nutría de moneda metálica, y era el principal recurso del gobierno particularmente para financiar sus gastos defensivos y administrativos. Ahora, a partir de 1811, esta es una moneda que, como ustedes saben mucho mejor que yo, es de 2 años después por lo menos, pero a partir de 1811, como resultado de las interrupciones en los circuitos derivados de esta conflictividad revolucionaria, dejan de llegar esas transferencias que estaba trayendo recién a colación, y esa interrupción es un correlato fiscal de esa acefalía real que ya había tenido lugar desde 1808 en la península, ¿no? Entonces, el ejercicio de esos atributos que eran inherentes al poder soberano, como la gestión de recursos fiscales o la prerrogativa de acuñación monetaria, se vuelven terrenos conflictivos, ¿no? Se vuelven disputas de conflicto, de negociación, cuando ya no está definido justamente cuál es el sujeto de imputación de esa soberanía. Las fuerzas revolucionarias logran acceder de una manera muy intermitente a la ceca de Potosí, de una manera casi siempre muy esporádica, la pierden definitivamente en 1815 con la batalla de Sipe-Sipe. Ustedes sabrán, ¿no?, en noviembre de 810 las fuerzas revolucionarias logran acceder a la Casa de Moneda, son repelidas por las fuerzas realistas. Después de Tucumán y de Salta, Belgrano logra ingresar a Potosí en 1813, y ustedes sabrán que pocos meses antes la Asamblea General había dispuesto, la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires había dispuesto la acuñación de nuevas monedas con cuños como el que estamos viendo en esta placa, que comienzan a acuñarse en volúmenes que no son demasiado considerables, ¿no? Pero en noviembre de 1813 nuevamente hay una retirada de Potosí, posterior a Vilcapugio y Ayohuma, y en abril de 815 el ejército de Rondó vuelve a acceder a la Casa de Moneda de Potosí, en esto que es una entrada y salida constante de las fuerzas patriotas, que terminan de salir definitivamente con la batalla de Sipe-Sipe en 1815, y la Casa de Moneda de Potosí va a quedar en manos realistas hasta la independencia boliviana, ¿no? Y esta pérdida de la Casa de Moneda de Potosí agudizó muchísimo la carestía monetaria en todo el territorio. Entonces, mientras buena parte de esas provincias que iban conformándose en torno a las antiguas intendencias empezaban esos procesos de acuñaciones regionales, siempre con monedas febles de muy dudoso contenido de fino, Buenos Aires empezaba a recurrir a una batería de herramientas para tratar de revertir la ausencia de este instrumento tan importante que era el situado. Entonces, apela a donativos, apela a contribuciones forzosas, apela a una deuda flotante corriente implicada en descuentos de sueldos generalmente. Obviamente, apela a la aduana, que muy progresivamente está empezando a tomar un protagonismo creciente como fuente de recursos fiscales, pero esos ingresos aduaneros no lograban revertir esa carestía monetaria frente a urgencias que eran crecientes, y esto condujo a los gobiernos con sede en Buenos Aires a endeudarse mediante empréstitos de distinta índole, y estos empréstitos
por lo menos lo que pueden demostrar trabajos muy valiosos de Samuel Amaral, de Zacarías Mutuquias, y de una historiografía muy amplia que se retrotrae. Podría enumerar autores y autoras sería injusto porque siempre sería incompleto, pero entre 1812 y 1821, por lo menos en base a trabajos de Amaral y el clásico trabajo de Hansen, se levantaron al menos 22 empréstitos, ¿no? Por un total de 4 millones de pesos, 14 de los cuales fueron requeridos en Buenos Aires, y eso movilizó el 88% de este capital movilizado. Y desde 1813 el gobierno comienza a emitir títulos que acreditaban a sus acreedores, cosa que no sucedía en 1812, ¿no? Y estos títulos eran admisibles, a su vez, en pago de obligaciones arancelarias, en la aduana primordialmente, que era, como les comentaba, la principal fuente de recursos fiscales. Y a su vez eran negociables, de manera que esos papeles, como activos, comienzan a sustituir, de una manera no necesariamente perfecta, pero comienzan a sustituir como instrumentos de pago a la moneda metálica en Buenos Aires. Y acá entonces comienza esta monetización de papeles gubernamentales de Buenos Aires. Y estos documentos que tomo de trabajos de Samuel Amaral están publicados en cuadernos de este centro, ¿no? Lo cual también es un mérito institucional de este centro haber logrado a lo largo de muchísimo tiempo. Estamos hablando de trabajos que datan de comienzos de la década de los 80, fines de los 70, tengo en la memoria también trabajos de Enrique Tandeter, es decir, hay participaciones muy valiosas y la de muchísimos y muchísimas autores y autoras que han ofrecido contribuciones muy, muy valiosas, ¿no? Comienza a haber un conjunto de emisiones de deuda que generan estos papeles, el empréstito forzoso del 5 de julio de 1813, que genera pagarés sellados por el gobierno, que son negociables, son amortizables en la aduana, es decir, se puede liquidar impuestos adeudados en la aduana con estos papeles emitidos por el gobierno. El empréstito del 8 de junio de 1815, también con pagarés, en este caso sin fechas de cancelación ni cláusulas sobre su negociabilidad o amortización. Aparece el decreto del 23 de octubre de 1816, que aceptaba los títulos emitidos hasta entonces en pago de contribuciones, ¿no? Entonces se volvía admisible cualquier documento que hubiera sido emitido por préstamos en cuenta de deudas de contribuciones de comercios, de fincas, de gremios. Y aparece, como ustedes probablemente sepan, en 1817 un decreto que es el decreto de amortización, ¿no? Que intentaba amortizar estos créditos contra el Estado, imponiendo el canje de los títulos por un pagaré que estaba generado por este mismo decreto de amortización, que se llamó billete de amortización, como se puede ver en la placa, y que a su vez podía redimirse también en la aduana en pago de derechos. Entonces, con esto se intentaba tratar de homogeneizar esa heterogeneidad inmensa de papeles que habían empezado a surgir, resultado de esa deuda creciente emitida por el gobierno a partir de mayo de 1810. En septiembre de 1819, cuando la totalidad de los títulos de deuda fueron reconocidos con, y acá fíjense las dificultades que impone la singularidad histórica para delimitar conceptos, porque este papel era reconocido formalmente como letra, papel, moneda, aun cuando su circulación no era ni forzosa ni legal, ¿no? Entonces, volviendo un poco a aquello que les proponía al comienzo de la charla. En septiembre de 1819 se reconoce la calidad de papel moneda, decía este decreto, a toda libranza que tuviera origen en dinero efectivo, que hubiera sido aportada en plata primordialmente, y que se hubiera dado a los ejércitos en campaña, como estos comprobantes otorgados por la Comisión de Aprestos Navales. Entonces eran también redimibles en la aduana, y su principal distinción es que eran emitidos antes de la deuda que creaban, ¿no? Es decir, y ahí hay una novedad que no es nada menor y que quizás justifica un poco ese atributo monetario que aparece en el nombre con el cual es designado. Pero claro, ¿qué es lo que comienza a suceder a lo largo de todo este periodo? Los papeles comienzan a depreciarse en el mercado, empiezan a ser tomados en algunos casos por el 30 al 32% de su valor nominal, es decir, hay un descuento del 70% en su circulación mercantil,
mientras que eran tomados a la par en la aduana. ¿No? Es decir, el 100% de su valor nominal era aceptado en la aduana y era reconocido en la aduana, y esto incentivó, obviamente, su presentación casi exclusiva en la aduana, con lo cual la tesorería aduanera del gobierno empezó a llenarse de papeles emitidos por el gobierno. Y el gobierno estaba perdiendo disponibilidad de recursos que eran fundamentales, porque era su principal fuente de recursos para gastos que eran urgentes y crecientes. Entonces, retirar los papeles de la deuda pública del mercado, amortizarla, sin que fueran a parar a la aduana, comenzó a ser uno de los principales objetivos, uno de los principales desafíos, y para ello se crea la que podríamos identificar como la primera innovación institucional en términos financieros del periodo, que es la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, de la cual aquí les comparto la portada. La Caja Nacional fue establecida con el respaldo legislativo del Congreso de Buenos Aires, es decir, representaba un compromiso creíble para los acreedores, ofrecía a cambio del depósito de los títulos para incentivar su absorción y evitar que fueran a la aduana, ofrecía tasas de interés, ¿no? Según el tipo de papel que se estuviera depositando, ofrecía entre un 8%, un 12%, y reconocía un 15% si alguien quería depositar moneda metálica, lo cual era una rareza. Ese interés anual sería pagadero trimestralmente, y las acciones, lo entrecomillo, las acciones que eran entregadas a los depositantes, es decir, los títulos que certificaban su depósito, eran vendibles y eran endosables, de manera que estos accionistas y estas accionistas conservaban el uso monetario de sus activos, no perdían la negociabilidad de los activos que habían depositado. De manera que aparte de ese novedosísimo pago de interés existía la posibilidad de un rédito regular, ¿no? En un contexto en el que lo que primaba era la incertidumbre y la irregularidad, ¿no? Entonces se proponía como diferencial y como atractivo ofrecer esa certidumbre en un contexto totalmente incierto. Ese interés se iba a pagar con fondos destinados desde la aduana para cubrirlo, un fondo que consistía en 6% sobre todas las importaciones marítimas. Es decir, la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica ofrecía en el corto plazo un rédito económico y en el largo plazo algo que ningún otro deudor podía ofrecer, que era liberar fondos de la Hacienda para consolidar en el largo plazo un nuevo orden institucional que garantizara condiciones más favorables al sector comercial, que era justamente el principal tenedor de esos títulos. El análisis que pude hacer sobre las casi 1.973 partidas de ingresos y egresos que hay en los libros contables de la Caja muestra que los depósitos, quizás no sea sorprendente esto, los depósitos se cortan con la batalla de Cepeda, ¿no? En febrero de 1820. Pero también muestra, y esta es la línea que se observa con un ciclo de regularidades muy claro, muestra que el interés se continuó pagando de manera totalmente exacta, con independencia del freno en los depósitos, ¿no? De hecho, la aduana continuó enviando los fondos, aunque se limitó a remitir el monto que era estrictamente necesario para cubrir el costo de los intereses y el funcionamiento operativo de la caja. Es decir, ya no enviaba más el 6% de todas las importaciones, sino que enviaba aquello que fuera estrictamente necesario para cubrir el pago el servicio de la deuda, diríamos hoy, ¿no? ¿Cuándo ocurre el cierre de la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica? Bueno, después de una medida muy disruptiva, el 21 de agosto de 1821, la legislatura de Buenos Aires disponía que desde enero de 1822, desde enero del año siguiente, los impuestos aduaneros solo podrían cancelarse ya no en título, sino en efectivo. Y la tesorería de la aduana los admitiría en septiembre de ese 1821 por el 25% de las obligaciones pendientes y en diciembre por las 2/3 partes de las obligaciones. Y diciembre, de hecho, era el último mes para poder hacer uso de esos títulos para amortizarlos en la aduana. Y obviamente esto generó a partir inmediatamente de fines de agosto de 1821 un atesoramiento de estos títulos que se iban a hacer valer mucho mejor en diciembre. Y acá hay un juego de expectativas que es interesante porque muestra también cuál es la racionalidad de esos acreedores del gobierno en torno a sus papeles. Esto también implicó el retraso de los pagos de derechos aduaneros. Fue una medida que le jugó muy en contra a los objetivos del gobierno. Y entonces esto se acentuaba porque desde 1821 estos instrumentos giraban el 30 al 40% de su valor nominal. Entonces el resultado fue lo que hoy podríamos identificar como la primera corrida o el primer pánico financiero
prebancario todavía de Buenos Aires, que tuvo lugar con el retiro masivo de los papeles de la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica y la supresión de la entidad en noviembre de 1821. Entonces, fíjense que los títulos se valorizaron, pero eso no redituó en beneficio de la Hacienda, ¿no? Y los acreedores no solo siguieron cobrando los intereses, como mostrábamos recién, sino que también preservaron el uso monetario de esos papeles que habían depositado. Entre los acreedores, obviamente, y estos son nombres que muy probablemente quienes se dediquen aquí al siglo XIX los conozcan bastante bien, entre esos acreedores tenía preeminencia un grupo de grandísimos comerciantes porteños, con una fuerte presencia británica, obviamente, y con un creciente interés agropecuario, sobre los que se apoyaría ese estado de Buenos Aires que estaba emergiendo en 1820. Estos grandes comerciantes, como les anticipaba, una vez depositados sus papeles, siguieron dándole un uso monetario a esos valores en el mercado. Es decir, el 53% de esos títulos, de las acciones, fueron cedidas a terceros, es decir, cambiaron de manos como una forma de usarlas como un instrumento de pago. Y algunos de esos títulos tenían de hecho una altísima rotación, eran cedidos 2, 3, 4 veces. Y a su vez, de aquellos 7 actores que les mostraba recién, que eran ese estrecho grupo de principales acreedores, 5 de ellos participaron casi en el 80% de esas acciones con mayor rotación. Es decir, eran quienes más uso monetario le daban a estos papeles. Ahora, obviamente, ni el cobro de los intereses con regularidad, en un contexto de absoluta inestabilidad, de incertidumbre, de depreciación de estos papeles, ni la preservación del uso monetario de los papeles, en un contexto de muchísima carestía de metálico, ninguno de estos dos elementos eran considerados como compensaciones suficientes frente a la pérdida de valor de estos papeles en el mercado. Y hay una nota de Sebastián Lezica, que es uno de los... Bueno, la familia Lezica es una familia de las más encumbradas en este contexto, uno de los más notables comerciantes porteños, publica en la Gaceta algo que muestra con mucha elocuencia este conflicto, ¿no? Se exigía que la Hacienda, en última instancia, adecuase la racionalidad de su administración a los intereses de los grandes acreedores, ¿no? Y entonces, esto es un recorte de la Gaceta, ¿no? Y se pregunta, ¿no?, con bastante vehemencia, dice, ¿habrá aún quien se persuada que pueda haber uno solo de los accionistas tan imbécil que prefiera introducir sus fondos en numerario para percibir el 15% de interés cuando por medio de un simple cambio de papel obtiene con ellos el 26,75% y hasta un 30% si el cambio se hiciese por el de préstamo? Es decir, está poniendo en evidencia la insuficiencia de este mecanismo para satisfacer los intereses de los principales acreedores del gobierno. Entonces, fíjense que el compromiso había sido cumplido, había tenido respaldo legislativo, había sido cumplido con mucha exactitud, pero no se satisfacía los intereses de esta renovada burguesía comercial y agropecuaria que comenzaba a consolidarse en este periodo. Con lo cual, la quiebra de la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica le estaba demostrando al gobierno de Buenos Aires que no iban a ser los acreedores quienes adecuasen su proceder a las necesidades de la Hacienda, ¿no? Más bien, iba a ser la Hacienda la que tendría que amoldarse a los intereses de sus principales acreedores, y esto se percibe en un clima de época, ¿no?, en un clima intelectual de la época que podría condensarse bastante bien en esta propuesta de Santiago Wilde. En mayo de 18, 2 meses después de esta nota que veíamos recién de Sebastián Lezica, que precede al cierre de la caja, ¿no?, en mayo de 1821 una memoria que está firmada por Santiago Wilde, pero elaborada colectivamente por la comisión de la Junta de Representantes encargada de pensar estos problemas, proponía una reformulación de los pilares financieros de la Hacienda para amortizar la deuda pública del gobierno de Buenos Aires, que era lo que no había, o lo que no estaba logrando la Caja Nacional, que sería suprimida en noviembre de ese año, ¿no? Una deuda que ya para octubre de 1821 alcanzaba 1.600.000 pesos, ¿no? Lo equiparable a la recaudación total de la tesorería de un año y medio para atrás. Siguiendo estos lineamientos, la Junta de Representantes, es decir, el órgano legislativo del Estado de Buenos Aires, disponía la creación de diferentes dispositivos institucionales, ¿no?, con los cuales reformular las bases financieras de la hacienda bonaerense. Entonces ofrecía el respaldo de las deudas presentes, de las deudas futuras, con recaudación fiscal, con tierras públicas, ¿no?, que habitualmente, y en esto Samuel Amaral fue muy enfático en sus trabajos, ¿no?, la hipoteca de las tierras públicas precede claramente al empréstito Baring, ¿no?, que es cuando se suele identificar la emergencia de esa puesta en garantías.
se creaba una oficina llamada de crédito público, que emitirían títulos que son estos que vemos aquí, también tomados de Samuel Amaral, son fondos públicos con los cuales se tomaban los títulos preexistentes. Estos títulos sí eran redimibles y eran negociables, con un interés que también era pagadero trimestralmente. Se abre una caja de amortización, cuyas reservas iban a servir para pagar los intereses y comenzar a absorber los títulos, es decir, recomprar estos mismos títulos de fondos públicos mensualmente. Y esos fondos se componían de los fondos públicos emitidos, propiamente dicho, los ingresos por las ventas inmobiliarias de la provincia y unos 300.000 pesos remitidos por la aduana anualmente. Es decir, recién en 1821 se desestructuraba la organización virreinal de la hacienda tal como existía hasta entonces, ¿no? Pero estos billetes de fondo que estamos viendo aquí volvieron a experimentar el decurso de casi todos los papeles, volvieron a depreciarse a un 40% de su valor nominal, de su valor facial, lo cual ahora era algo bastante más peligroso porque la cotización de estos billetes era abiertamente un barómetro del crédito del gobierno, es decir, se publicaba cuál era la cotización que tenían en el mercado. Entonces, esto se puso en evidencia que era necesario dotar de moneda a la plaza. La clave de bóveda de todos estos conflictos tenía que ver con la falta de moneda. Y el ministro de Hacienda, García, convoca a los principales comerciantes de Buenos Aires, entre los cuales están Sebastián Lezica y los máximos acreedores de la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, para conformar una sociedad privada por acciones que dice forma a un banco emisor. Es decir, el diseño institucional del Banco de Buenos Aires estaba delineado por los principales acreedores del gobierno, que ya habían protagonizado el depósito de títulos en la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, y contaba, obviamente, con el respaldo institucional de la Junta de Representantes, que le permitió operar de manera exclusiva al menos por 20 años, ¿no? Entonces surge este dispositivo institucional que aportó quizás la más radical innovación monetaria, que es el Banco de Buenos Aires, conocido como Banco de Descuentos, más coloquialmente, que implicaba, como les sugería previamente, una negociación financiera entre el gobierno y sus acreedores, que encuentra entonces una nueva expresión institucional en la creación del banco, que es el primer banco de la región, un banco que estaba gobernado por los principales acreedores de la hacienda, en donde el gobierno concedía el monopolio de la emisión de billetes, lo que podríamos identificar como un beneficio de señoriaje a través del beneficio otorgado por el descuento de las letras, contra las cuales se emitían los papeles, y su constitución como agencia financiera gubernamental. ¿Qué ofrecen los acreedores a cambio? Bueno, la posibilidad de continuar ofreciendo crédito al gobierno, ahora desde su rol bancario, ¿no? Y esto entonces, como comentaba previamente, implicó la transición de esa monetización de la deuda pública a la monetización del crédito comercial bajo la forma principal de billetes de banco, convertibles a metálico a la vista y emitidos contra el descuento de letras, que sin embargo todavía no tenían curso legal, no tenían curso forzoso. Y a lo que me interesa comentarles para ir cerrando mi presentación es que el billete del que tenemos aquí una copia tomada de una obra que creo que va a pasar a ser a partir de hoy una nueva referencia bibliográfica, que es el libro de Fernando Perticone, estos billetes no fueron las únicas herramientas que aparecen con el banco, ¿no? Con el banco también aparecen otros instrumentos, estas órdenes de pago que están alojadas en el archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es identificada por los propios actores e institucionalmente como libranzas del banco, un instrumento que también era igualmente novedoso para el mercado porteño y que expresa en última instancia la aparición del dinero bancario propiamente dicho, es decir, el uso de depósitos en un banco como medio de pago. Y aquí hay una innovación técnica en términos financieros y monetarios que es subterránea y que viene de la mano de la aparición misma de los billetes, ¿no? Es un instrumento que está apoyado en antecedentes británicos y norteamericanos en el siglo XVIII, ¿no? Conocidos como cheques. Por eso también la forma con la que coloquial eran conocidos eran cheques, del que tomaba sus características, sus funciones, y es sobre este instrumento sobre el que personalmente me encuentro trabajando actualmente. En el archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la totalidad de las libranzas que pude registrar se acercan a unas 9.500 unidades, de las cuales hasta ahora pude
procesar unas 7.242, que hubo que procesarlas unitariamente porque no es algo que es muy habitual en casi cualquier archivo histórico, no hemos logrado dar con el libro que se supone que tendría que existir de registros de entradas y salidas de cheques, que probablemente algún día podamos llegar a dar con él o no, si es que existió efectivamente, ¿no? Porque suponemos que existió infiriéndolo de los estatutos de la creación del banco y del reglamento de funcionamiento, pero eso no garantiza que en los hechos haya existido. Hasta ahora, como les decía, pude procesar el 76% de ese universo existente y lo asumo como algo estadísticamente representativo por lo menos de las variables básicas para una primera aproximación estadística, y de hecho la representatividad de esta muestra del 76% se ratifica cuando se correlacionan con los movimientos que ya conocemos, ¿no? Se correlaciona con coeficientes elevadísimos de correlación con las letras descontadas, con los montos acreditados por el banco, con los montos recuperados por el banco. Y entonces nos encontramos con estos instrumentos, con estas libranzas, órdenes de pago o cheques, mediante los cuales los titulares de las cuentas del banco, que en los hechos eran cuentas corrientes a la vista, que no devengaban interés, usaban para la realización de pagos, ¿no? Eran órdenes de pago, como bien también señala Fernando Perticone. Y esos pagos pueden agruparse en 4 grandes grupos de destinatarios, según su función, ¿no? Eran el portador, y generalmente en esos casos se pudo evidenciar que eran formas de otorgar comprobantes para el retiro de efectivo, es una especie de comprobante de caja para el retiro de efectivo, para el pago a terceros, para el pago a dependencias del gobierno y para el pago a banco, al banco mismo, ¿no? Letras, acciones. Sobre esto, después en todo caso puedo llegar a ofrecer alguna otra precisión. Y la hipótesis sobre la que me encuentro trabajando actualmente con otras 2 personas que participan del equipo es que este instrumento fue el que fomentó la penetración del sistema bancario en la cultura económica de Buenos Aires, ¿no? Junto a los billetes, por supuesto. Esta red de cheques que pude ir reconstruyendo, en donde aparecen Enrique Hocker, la familia Twaites, Juan Zimmerman, Fraser y compañía, William Ford, Bertram Armstrong y compañía, nombres que son referencias bastante conocidas para quienes hayan trabajado algo en clave monetaria del siglo XIX, esta red de cheques o de libranzas, que es susceptible de reconstrucción porque tiene una trazabilidad bastante más susceptible que la de los billetes en algún punto, permite observar que el grueso de los receptores de estos papeles, quienes admitían este medio de pago, eran actores que no estaban bancarizados, es decir, sujetos sin cuenta corriente en el banco. Y si el banco y sus billetes fueron admitidos, quizás en ello haya cumplido un rol importante esta libranza o cheque del banco. Y por supuesto, los principales depositantes eran los más interesados en construir la admisibilidad de estos instrumentos en el mercado, ¿no? Entonces, los resultados de esta primera experiencia ya quedan afuera de mi presentación. Otras presentaciones van a poder dar cuenta mucho mejor que yo de las implicancias de lo que generó el conflicto abierto con el Imperio del Brasil a fines del 25 y los resultados que esto trajo para la evolución de este primer banco de Buenos Aires, sobre lo cual creo que, como les comentaba, existe bibliografía novedosa y que va a hacer referencia también desde hoy mismo. Bueno, muchísimas gracias. Hace entrega del archivo recordatorio Andrés D'Annunzio, tesorero del Centro Numismático de Buenos Aires.